Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de esta su serie de ecuaciones diferenciales. Como habrán podido ver en el episodio anterior a este, pues ya vamos a empezar con lo que es un nuevo tema. Ya dejamos de lado las ecuaciones diferenciales que son lineales y ahora vamos a entrar con las ecuaciones diferenciales exactas. Antes de empezar esta clase de teoría, simplemente les quiero aclarar que pues yo no soy ni matemático ni físico, por lo que entonces pues la teoría no va a ser muy rigurosa ni muy técnica, ¿ok? Simplemente pues les voy a dar pues el apunte que a mí se me ofreció en su momento y pues va a ser lo que les voy a transmitir. Recuerden que si quieren tener un poquito más de contexto, pueden checar el libro y ahí va a venir todo. Pero pues así como un pequeño repaso, no vendría mal checar un pequeño de técnicas de integración, que aquí pues se utilizan bastante. Ya saben que en ecuaciones diferenciales se aplica todo lo que hemos visto en los cálculos anteriores. Así que pues ahora sí, sin más que anunciar, vamos directamente a la definición. Muy bien, entonces, ¿qué entendemos por una ecuación exacta? Tendríamos que una expresión diferencial, y tenemos esta forma, una función m que depende de xy que multiplica su diferencial de x, más una función n que también depende de xy que multiplica al diferencial de y. Es una diferencial exacta en una región R del plano XY si corresponde al diferencial de alguna función f de XY. Punto. Entonces, se dice que la ecuación diferencial de la forma, y aquí está la ecuación diferencial o la forma que nos interesa para este método, sería m de xy de x más la función n que depende de xy por dy es igual a 0. Es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo corresponde a una diferencial exacta. Muy bien. Después vamos a tener un pequeño teorema que para aquellos que ya hayan llevado cálculo vectorial se les hará conocido. Es el teorema de Clairaut, así lo conocemos. Entonces nuestro teorema dice, sea la función m de xy y n que depende de xy funciones continuas con primeras derivadas, está muy grande, con primeras derivadas parciales. O sea, eso es importante porque nos dice que nuestras funciones m y n ya están derivadas parcialmente. Parciales continuas en una región R del plano de la forma A menor o igual que X menor o igual que B, C menor o igual que Y menor o igual que D. Como pueden recordar, esta de aquí nos está indicando que vamos a tener una integral doble en un rectángulo. Recordemos que esa se muestra de esta forma R, y aquí pues ya nada más tendremos la función xy por su diferencial de R. O si lo queremos pasar con esta notación, pues simplemente se convierte en una integral doble de una función de x de y. Muy bien. Eso simplemente como pequeño recordatorio
de cálculo vectorial, que fue donde pues nos enseñaron a resolver derivadas parciales, también integrales dobles, triples y todo ese tipo de cosas. Qué bonita materia. Entonces tendríamos que una condición necesaria y suficiente para que la ecuación sea exacta es que la derivada parcial de la función m respecto a y sea igual a la segunda derivada parcial de n respecto a x, o bien con la otra notación sería m de y de xy es igual a n de x xy. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a la metodología. Lo voy a hacer un poquito más grande porque esta metodología sí es un poquito, no es larga, pero sí ocupa un poquito de pizarrón. Metodología. Ok, con esta metodología lo que quiero hacer ver es cómo vamos a estar resolviendo nuestras ecuaciones exactas o cómo las vamos a poder identificar y cómo las vamos a resolver. Ok, entonces tendremos que nosotros vamos a suponer, entonces supongamos que existe una función xy tal que, ahí perdonen si mis símbolos no están muy bien escritos, entonces vamos a decir que existe una función de dos variables tal que su primera derivada, su primera derivada parcial sea igual a, en este caso, nuestra función cuya primera derivada parcial ya la conocemos, que es nuestra función m. Es nuestra función m de xy. O bien, si decimos que existe una función cuya primera derivada parcial es respecto a y, esa también ya la conocemos, tenemos que es nuestra función n de xy. O sea, nosotros vamos a suponer que nuestra función cuya primera derivada parcial es respecto a x es nuestra función m. Y caso contrario, si nuestra primera derivada parcial de nuestra función respecto a y, vamos a decir que es igual a n. Ok, entonces nuestro siguiente paso va a ser, ahora integramos respecto a, ok, aquí vamos a integrar respecto a la que nosotros elijamos. Por ejemplo, si nosotros elegimos esta función, con respecto a qué la vamos a integrar, exacto, a x. Y si nosotros elegimos la función n, pues la vamos a integrar respecto a y. Vamos a poner x en comillas porque pues podemos agarrar esta o esta. Va a ser exactamente el mismo procedimiento. Entonces tenemos que integrando respecto a x vamos a tener la integral de nuestra función con primera derivada parcial, que esto es igual a pues la integral de nuestra función m respecto a x, y al momento de integrar nuestra función nos va a quedar una constante que en este caso pues contiene a la variable que no integramos. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos agarrado nuestra función n, entonces hubiéramos integrado dicha función, y al momento de hacer la integral de n de xy respecto a y, que nos va a quedar una constante, que es una función respecto a x. Como pueden ver es exactamente lo mismo, simplemente cambia la variable que va a estar en nuestra función. Ok, vamos a poner aquí un o. Este de aquí va a ser la única vez en la que lo voy a agregar porque exactamente los pasos anteriores son análogos a la que sea que elijamos. Ok, entonces una vez dicho eso, esta de aquí la vamos a llamar nuestra solución general. Vamos a ponerla aquí. Solución general.
Muy bien. Voy a hacer esto para abajo y ahorita voy a hacer un poquito más grande la pantalla. Entonces, ahora calculamos el valor de nuestra función g de y, simplemente despejándola. Despejando g de y. Muy bien, entonces tendríamos que nuestra función g de y es igual a, sabemos que la integral en el lado izquierdo de la ecuación se va a cancelar con la derivada, por lo que simplemente nos regresaría pues nuestra función f de xy menos, ahora esta integral de acá la vamos a pasar, pues como está sumando la pasamos restando, menos la integral de la función m que depende de xy por diferencial de x. Ok, perdón ahí por la tosedera. Muy bien. Entonces ahora tendríamos, vamos a poner, uy, se movió un poquito. Tendríamos posteriormente derivamos respecto a y. Entonces tendríamos que la derivada de nuestra función g de y es igual a, entonces tendríamos que la derivada de nuestra función respecto a y de xy menos, luego tendríamos la derivada de dy por la integral de la función m de xy. En estos pasos pues no se espanten, porque en realidad al momento de que yo les doy una ecuación diferencial, pues como pueden ver, primero se tiene que aplicar el teorema y después en estas funciones pues simplemente sustituimos nuestros datos. Por ejemplo, aquí se podrán espantar porque dicen, ay, ok, sale una derivada de una integral, pero pues ustedes ya van a tener el valor de esa integral. Ahora simplemente la tienen que derivar de nuevo. No es nada complejo, no se dejen espantar por todos estos numeritos. Como podrán ver, es muy sencillo. Entonces, ahora integramos respecto a y. E integramos respecto a y porque pues es nuestra función. Ahora, por ejemplo, de nuevo, si hubiéramos trabajado con nuestra función que depende o cuya de primera derivada parcial era con respecto a y, en este punto de acá, en estos puntos, pues nos va a quedar nuestra g de x. Y acá pues vamos a derivar, en vez de derivar respecto a y, pues se deriva respecto a x. O si les puedo decir de una manera un poquito más general, siempre vamos a utilizar nuestras dos funciones. Por ejemplo, en nuestro primer paso, si lo podríamos llamar así, vamos a utilizar nuestra función m, ¿no? Y como vemos en nuestra, ahorita que veamos en esta parte de acá, como vemos aquí en esta parte de acá es donde nos sale. De hecho, este pasito de aquí era después de este. Ok, entonces, una vez que hemos derivado respecto a y, ¿qué observamos? Observamos que esta función de acá, ¿a qué se nos parece? Exacto, a esta de acá. Entonces, ¿qué tenemos? Que por hipótesis, nuestra función cuya primera derivada parcial respecto a y, ya teníamos su valor, que era n de xy. Entonces, la ecuación de arriba nos quedaría g' de y es igual a n de xy menos pues la derivada parcial de y de la integral de la función m de xy de x. Muy bien. Y ahora sí. Ahora integramos respecto a y. Y ahora sí, era lo que les decía. Como pueden ver, primero trabajamos con nuestra función m. Y si seguimos adelante, hemos conseguido ahora usar nuestra función n. Caso igual, caso análogo. Si trabajáramos primero con nuestra función n,
Haciendo todos estos pasos vamos a llegar a un punto en el que utilizaríamos ahora nuestra función m. Siempre se van a utilizar las dos. En estos casos, para suponer qué función va a existir, simplemente tenemos que elegir la que nos convenga muchísimo. Por ejemplo, digamos que en esta de aquí, nuestra m y nuestra n, la m tiene un término y la n tiene dos términos. Como vimos acá, nosotros vamos a integrar las funciones. Entonces tenemos que agarrar aquella función cuya integral sea sencilla. Ok, y entonces una vez que vayamos a integrar, tenemos entonces que la integral pues de la derivada se cancela y nos regresa simplemente la función. Y pues tendríamos la integral de absolutamente todo esto, menos la derivada de dy por la integral de m de xy de x. Ok, como les digo, y todo esto pues por dy. Como les digo, no se espanten. En realidad, en este punto de acá, al momento de nosotros hacer esta sustitución, de que sustituimos nuestra n y ya sacamos el valor de la integral y de su derivada, normalmente se nos eliminan muchos términos y esta integral de acá es muy sencilla, como podrán ver en los ejercicios que estaremos trabajando. Como les digo, no se espanten, simplemente tienen que ir sustituyendo sus valores, pero todo esto que les estoy enseñando es para que sepan de dónde es que sale. Y pues ahora, como último paso, tendremos, finalmente sustituimos g de y, vamos a ponerlo así en paréntesis porque recuerden que puede cambiar, en la solución que ya les mostré, que es la solución general que está acá arriba. Vamos a poner solución general y hacemos, esto es importante, hacemos que nuestra función xy sea igual a c. ¿Esto por qué? Pues porque en realidad al momento de que nosotros ponemos nuestros valores aquí arriba, que ponemos todo esto, pues nos da un valor numérico. Es por eso que se le pone o se iguala a una constante. Entonces tendríamos que c es igual a, pues nada más, la integral de la función m de xy de x más, recuerden que estamos ahora trabajando en la solución que encerré, por eso empezamos con la integral de m de x más nuestra función g, que ya la tenemos, que es todo este pedazote. Pero recuerden que no se espanten, no tengan miedo. La integral de la función n de xy menos la derivada parcial respecto a y de la integral de la función m de xy de x. Y pues hemos terminado, amigos míos. Esto es toda la metodología que vamos a estar trabajando. Creo que sí es un poquito larga, si la dejo así espero esté bien. O incluso si hago esto simplemente para que no se vea tan largo y se pueda ver un poquito mejor. ¿Qué pasa si el teorema lo movemos de este lado? Así. Y toda nuestra metodología la subimos un poquito más. Lo pondremos como por aquí en medio. No, creo que igual se queda así. Así lo voy a dejar. Entonces, pues aquí tienen, chavos, toda la, pues por así decirlo, la teoría que necesitamos para trabajar con las ecuaciones exactas. Como pueden ver, pues en realidad no es muy difícil. Les digo que no se dejen espantar por todos estos símbolos. En realidad, desde acá arriba, ustedes ya más o menos se van dando cuenta de cómo nos va a salir la integral. Y pues en realidad los pasos, como les menciono, son muy simples, no ocupamos demasiado. A lo mucho la integral que tengamos acá va a ser lo más complicado, porque como les mencionaba, llegaba a un punto que según yo es aproximadamente por este punto de acá, que cuando nosotros derivamos, pues se nos van a ir la mayoría de los términos, y al momento de sustituir el valor
de nuestra función n, se nos van a ir algunos con los valores que tengamos de este lado, de la derivada de la integral. Así que pues, como les mencionaba, al momento de nosotros realizar esta integral de aquí, no es muy compleja. La mayoría de las veces, como les mencionaba, la complejidad de la integral va a salir en la primera. Todo lo demás ya simplemente son sustituciones y eso ya lo verán en los ejercicios que tengo preparados o que son pues de la sección de este libro. Recordemos entonces que para que podamos resolver la ecuación diferencial exacta, el teorema se debe cumplir. Recuerden que dice que una condición necesaria y suficiente para que la ecuación sea exacta es, y ahí la tenemos. Ok, saben que a lo mejor voy a dejar los cambios como estaban, no lo voy a cambiar y simplemente lo dejo así. Entonces espero haya quedado claro. Sin más que decir, agradezco que hayan llegado hasta esta parte del video. Ojalá no haya sido muy largo, igual pues saben que los videos de teoría suelen ser largos. Entonces pues simplemente eso. Gracias por llegar hasta este punto del video. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.